Y Ahí está. Buenas noches, nos encontramos acá para grabar el video del encuentro número 4 de la catequesis de primer año de la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Para los que tienen las cartillas, este es el encuentro donde la oración que vamos a analizar hoy día es el Gloria. Pero antes de comenzar el encuentro vamos a hacer una oración al Espíritu Santo, que será la que nos guíe, ya que Él mismo es el Espíritu de Dios que nos puede iluminar y nos va a hacer entender, ayudar a entender cada cosa que vamos a enseñar acá y a aprenderlo con mejor corazón. Comenzamos la oración, antes que nada, haciéndonos la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la oración del Espíritu Santo. Ven a mi alma, oh Espíritu Santo, y santifícame con tu divina gracia. Haz de mí un templo vivo de Dios. Ilumina mi inteligencia para conocer y amar los divinos misterios y fortalece mi voluntad para ser fiel a Cristo y a su iglesia. Amén. Sabemos que el día domingo estamos sin misas debido a la cuarentena, pero en las catequesis siempre se debe a leer el Evangelio del domingo. Así que vamos a leerlo. El Evangelio es según San Juan. Los que tengan la Biblia tienen que buscarlo en el capítulo 11, versículo del 1 al 45. O sea, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, los versículos del 1 al 45. Las mamis, como saben, van a ser las catequistas o los papis en el caso, o toda la familia. Así que tienen que buscarlo entre todos y comenzar a seguir la lectura. Probablemente la lectura diste un poquito en algunas palabras, pero no significa que no es la misma. El mismo depende de la traducción del libro que ustedes tengan de la Biblia. Así que cuando comenzamos el Evangelio también hacemos esta señal de la cruz. Cuando decimos Evangelio según San Juan, nos persignamos, como les enseñamos en el primer encuentro los chicos que asistieron. Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. No se dice Señor Jesús, se dice Señor. Cuando se termina el Evangelio se dice Señor Jesús. Bien. En aquel tiempo las hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección de los últimos días. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí,
no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús sollozó y muy conmovido preguntó, ¿dónde lo han enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban, ¿cómo lo amaba? Pero algunos dijeron, ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, no podría haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una piedra. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo, desátelo para que pueda caminar. Y muchos judíos que lo habían visto, que habían venido de la casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos ver en el Evangelio, estamos viendo, primero que nada, una de las cuestiones que dice acá a las hermanas. Estos hermanos, María, Marta y Lázaro, vivían en Cafarnaúm. Aquí dice que Jesús estaba en otro lado. Él se entera de que su amigo estaba muerto, estaba muy enfermo y sin embargo se queda en el lugar. Podemos también observar que pasados los días que tenían que pasar, 4 en realidad pasaron, Jesús vuelve a verlo, aún sabiendo que iba a morir, que había muerto ya Lázaro. Muchos no entienden por qué, inclusive se preguntan por qué no impidió que muera. Y ahí mismo dice Jesús, esto sucede para gloria del Señor, para glorificar, para que los que no creen en Él, crean, pero por la gloria del Señor. Jesús es Hijo de Dios y como tal tiene el poder que Dios le ha dado. Como vemos también, él llora la muerte de su amigo. Significa que amaba a su amigo de todo corazón y que tampoco hubiese querido que él pasase por esto. Pero él también tiene, así como tenía el poder de curarlo, también tenía el poder de darle la vida y es más, se la da. Cuando dice sudario es porque antes, en la forma en que se preparaban los cuerpos, para los chicos que no saben, el cuerpo moría, obviamente la persona moría y era envuelta con vendas y preparados con perfumes para que esto que debe ser, que es algo biológico, que el cuerpo se va empezando a podrir, a tomar olor, sea más leve. Se lo encerraba, no en cajones como ahora, se lo encerraba en un sepulcro, que era una piedra hueca, donde se ponía el cuerpo y se lo envolvía y se lo ponía con perfumes especiales para que el cuerpo trascendiera el olor lo menos posible.
Cuando hace el encuentro con Marta, ella primero que nada les reclama, ¿por qué no viniste cuando estaba enfermo? Y él le dice inmediatamente, tu hermano resucitará. Le estaba dando un anticipo de lo que iba a pasar enseguida. O sea, lo que estaba por pasar en ese momento. Y ella dice, sí, yo sé que va a resucitar en los últimos días, como todos. Pero él le dice, no, va a resucitar ahora. Y va y manda que abran la tumba o donde estaba Lázaro, y al abrirlo ordena al cuerpo de Lázaro que salga. Pero no es un zombie el que sale Lázaro vivo. Hay otros evangelios en donde se comenta, o donde los evangelistas comentan los otros milagros que hizo de niños muertos, de niñas muertas, o de el joven que vuelve a la vida y Jesús se la da a su mamá, que era la que quedaba viuda y sin el hijo. O sea, Jesús tenía el poder de hacerlo en cualquier momento y lo hizo especialmente con su amigo después de 4 días. A lo largo de todo el Evangelio vemos muchas cosas como que dice acá. Dice, esta enfermedad no acabará con la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios. Gloria de Dios, prestemos atención a esto. Para que el Hijo de Dios sea glorificado. O sea, para la gloria de Dios y para la glorificación del Hijo. Después también dice, más abajo, dice, Dios te concede, dice, pero aún, lo que le contesta Marta, pero aún ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Ahí vemos la fe que Marta tiene en Jesús, porque es más, ella lo considera el Mesías y sabe que todo lo que venga de Jesús es porque viene de Dios. También dice abajo, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Vemos mucho la fe y la forma en la que ellos dicen que creían en Jesús y le dicen el Hijo de Dios. Un poco más abajo del Evangelio dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre. Le dice Padre. Te doy gracias porque me El has escuchado. escuchado. Jesús lo está... Yo sé muy bien que lo está glorificando, pero también le está llamando Padre. Todas estas acotaciones que estoy haciendo sirven para el encuentro de ahora. Es como yo digo, muchas veces no nos damos cuenta de que las cosas son providenciales. El encuentro fue preparado y en el encuentro número 3 y tocaba Gloria. Y nos damos en cuenta que en este Evangelio se habla mucho de la gloria de Dios. Ya pasando ahora a la oración, la vamos a repetir, que dice, en la oración dice, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dice en el apartado que tiene un pequeño párrafo, dice, la gloria al Padre. Oración que significa literalmente gloria al Padre. Es una oración cristiana de carácter trinitario, rezada desde los inicios del cristianismo, que se añade al final de la recitación de algunos salmos, en el término de cada misterio del rosario o para completar el tríptico piadoso Padre Nuestro, Ave María y Gloria. ¿Qué significa todo este párrafo? Dice, esta oración significa, o resume, mejor dicho, el carácter trinitario de Dios. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hablamos de Dios Padre, nos estamos refiriendo al Padre Creador.
al que crea este mundo. Nosotros como cristianos, católicos, creyentes de esta fe, y como muchos otros hermanos, creemos en que Dios ha sido el creador. Y que si nos apartamos hacia los primeros textos de la Biblia, vemos que dice: en un principio no era nada, y solo era la oscuridad, y solo era la voz, y Dios dijo que se haga la luz, y revoloteaba el Espíritu de Dios. Nosotros generalmente representamos al Espíritu de Dios en forma de paloma, lo cual no significa que eso sea, es simplemente un símbolo que nosotros optamos por representar, porque lamentablemente muchas veces la fe se mide según cómo veamos, queremos o amamos según lo que representemos gráficamente o personalmente. Por ejemplo, ¿cómo vamos a querer mucho a nuestra abuela? Cuando la conocimos, porque la conocemos y la tenemos presente, y la vamos a seguir queriendo porque la vemos en foto, y si no la conocimos la vamos a querer por la foto que tengamos. O sea, es todo el tiempo necesitamos ver para creer o para tener en cuenta. No significa que no amemos, significa que nos cuesta un poco cuando no tocamos algo, cuando no vemos. Cuando a nosotros nos dicen: o ustedes adoran a Jesús, muchas veces nosotros nos sentimos ofendidos, pero no es que adoramos a Jesús, estamos representándonos lo que significa eso. Bien, yo estuve buscando qué significa la palabra gloria. La palabra gloria significa fama, honor, esplendor, buena reputación. También se usa para referirse a un gran gozo, un gusto o placer. Para la religión cristiana también significa paraíso o el lugar donde van los bienaventurados después de la muerte. Cuando dice está en la gloria del Señor es porque como que ubicamos que una vez que la persona muere va hacia la gloria de Dios. Y también gloria es el himno litúrgico, también se lo usa como un himno litúrgico que está dentro de la misa. La palabra gloria aparece en la Biblia con dos significados. Por un lado significa honor, alabanza, estima. O sea, es el honor que le damos. Cuando glorificamos a Dios, le estamos dando un honor más alto que todo lo demás. Dice, en concreto, la frase gloria a Dios se puede identificar como una alabanza. Esta expresión aparece en el Nuevo Testamento de la siguiente forma: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Cuando le escuchamos eso dentro del Nuevo Testamento es cuando nace el niño Jesús en el pesebre y le aparecen los ángeles a los pastores y le dicen con cantos que Dios ha nacido, que el niño, el Mesías, el prometido había nacido, y se siente ese canto donde los ángeles glorifican a Dios. Nosotros como cristianos debemos glorificar a Dios, debemos alabarlo, debemos amarlo, pero todo lo que suceda en nuestra vida, todo va a ser para gloria del Señor. Muchas veces nos pasan cosas terribles, como lo que nos está pasando ahora, y muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite eso. Yo exactamente no puedo explicar por qué permite, pero sí sé que es para gloria del Señor. Y usted me dirá, pero ¿por qué? Porque miren, en este momento, ¿cómo nos está pasando? Que todos nos estamos volviendo hacia el Señor, porque mediante la fe estamos rezando más, amando más, pidiendo más, nos recordamos de dónde venimos, que la nada misma somos y que si no nos cuidamos y no nos amamos o no pedimos la protección divina, nos sentimos solos y abatidos. Glorificar al Padre es adorarlo mucho más que a todas cosas. Nuestro Padre, como Padre Creador, nos ama, nos cuida y nos protege. Y eso los chicos lo tienen que aprender y los papás lo tienen que enseñar siempre.
Su presencia o esplendor de Dios deriva del verbo hebreo que significa morar o residir. Por lo que también gloria puede significar como la morada de Dios. Es lo que decía hace rato, cuando decimos que la persona ha muerto ya está en la gloria de Dios. Siempre vamos a tener en cuenta que podemos estar con el Padre cuando estamos bien y cuando estamos mal también. Y tenemos que alabarlo, porque lo que haga Dios por nosotros no lo entenderemos muchas veces, que forma parte del misterio de Dios, pero sí sirve para nuestro bien, el bien de nuestras almas y nuestra propia santificación. Luego habla de la gloria de Cristo. Dice gloria al Padre, la primera parte. Después dice gloria al Hijo. No dice gloria al Hijo, dice gloria al Padre y al Hijo. Esta unidad trinitaria involucra a 3 personas. La primera el Padre, la segunda el Hijo y la tercera el Espíritu Santo. Vamos a analizar la parte donde hablamos del Hijo. Dice, la gloria de Dios está totalmente presente en Él. ¿En quién? En Jesús. Jesús, en el mismo Evangelio, como estábamos diciendo, lo denomina Padre a Dios. Él mismo se dice Hijo y le enseña a sus discípulos que Él proviene del Padre. En distintos evangelios va explicando cómo es. Dice, siendo Hijo de Dios, es el resplandor de su gloria, la efigie de su sustancia. La gloria de Dios está sobre su rostro. De Él irradian los hombres. Él es el Señor de la gloria. Su gloria, o sea, estamos hablando todo de Jesús, la contemplaba ya Isaías. ¿Quién es Isaías? Isaías es un profeta del Antiguo Testamento y hablaba ya de este Mesías que iba a venir. Es más, es la gran promesa de Dios cuando en el mismo Génesis dice que de María iba a nacer, que de una mujer iba a nacer el Salvador. Los hebreos lo esperaban. Los hebreos, ¿quiénes son? Los del pueblo judío. Lo esperaban, pero no esperaban el nacimiento de Jesús o del Mesías en un humilde pesebre. Lo esperaban como un rey, como un todopoderoso. Sin embargo, Dios, que sabe cómo manifestarse, eligió nacer entre los pobres. ¿Para qué? Para que los sencillos, los que de humilde corazón sean, lo puedan conocer. Está presente en el Hijo. Dios está presente en el Hijo, en Jesús. La gloria es una de las líneas de la revelación de la divinidad de Jesús. La manifestación plenaria de la gloria divina de Jesús tendrá lugar en la parucía. El Hijo del Hombre vendrá de la gloria y de su Padre con los ángeles. Esto de la parucía es como lo que en el Apocalipsis dice, Él vendrá, Él volverá, con todo el poder que tiene Jesús. Nosotros cuando recitamos el credo, que va a ser una de las oraciones que veremos más adelante, decimos que creemos en Dios Padre, creemos en Hijo y en el Espíritu Santo. Y que vendrá a juzgar a vivos y a muertos, decimos. Toda la Biblia, toda, desde el principio hasta el final, habla del Hijo. Y por ende, como decía el otro día, es cristocéntrica. Así se manifiesta Dios como Padre y como Hijo. Y cuando decimos el Espíritu Santo es el espíritu del amor de Dios. Decimos que esta oración es una oración trinitaria porque habla de las 3 manifestaciones de Dios, pero es un único Dios, no son 3 dioses, no es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Es un solo Dios con 3 formas sustanciales de presentarse. Cuando no estaba en el mundo, o sea, cuando Dios era el Dios Padre Creador,
los pocos profetas que lo tuvieron, o que tuvieron la gracia de verlo, como Moisés, Elías, ellos pudieron sentir y vivir la gloria de Dios, pero manifestaron que venía el Salvador. Cuando Dios mismo manda a sus ángeles a decir que el Espíritu Santo iba a iba a fecundar a María. Deja de mover tanto así. Cuando iba a fecundar a María, el Espíritu de Dios será el que se pose y de él concebirás un hijo. Es el mismo Dios que baja al vientre de María, que se hace hombre por medio de María. Es el mismo, o sea, estamos diciendo como cuando mamá y papá nos casamos, de los dos nace un fruto. Bueno, María y Dios, mediante el fruto del amor de Dios, que es el Espíritu Santo, concibe a Jesús. Pero este mismo Jesús, además de ser hijo, es también Dios. Cuando Jesús está entre los discípulos, dicen, quien ve a mi Padre, el que quiera ver a mi Padre, me ve a mí. O sea, si ustedes me ven a mí, verán al Padre, porque yo provengo de Él, yo soy Él. Y lo dice. Y es más, en otro de los evangelios dice, no recuerdo bien, en uno de los discípulos dice, Jesús, muéstranos al Padre. Lo querían ver. Y el mismo Jesús le dice, estuve todo este tiempo con ustedes y no me vieron. O sea, nosotros tenemos, así como decía hace rato, que tenemos la costumbre de creer si vemos, muchas veces ni viendo creemos. Dios se manifiesta en cada una de las personas de una forma u otra. Por ejemplo, ¿cuándo vemos el amor del Padre? Cuando nuestro papá o nuestra mamá, en el caso de que no tengamos papá, nos cuida, nos ama, nos protege. Nos da toda la capacidad de poder estar en una vivienda. Y a veces, aunque no tengamos una vivienda, nos cobija, como la gallina y los pollitos, ¿vieron? O sea, vemos que la mamá o el papá o la familia nos protege. También cómo lo vemos a Jesús. Lo vemos en el pobre, en el necesitado, lo vemos en el que nos da un consejo, el que nos auxilia. Podemos ser nosotros mismos también Jesús. O sea, la capacidad de verlo a Jesús va a depender de la capacidad de fe que tengamos. Y la fe, como la vez pasada le decía, se va aumentando mediante la oración. Nosotros por ahí podemos decir, yo creo pero poco, o yo creo en Dios y no en la Virgen, o yo creo en Dios y no en la iglesia. Y es como que nos vamos sectorizando hacia dónde creer. Dios nos dice, tenemos que creer en el Padre, que es creador de todo lo que viene. Y la Iglesia Católica intenta enseñar eso. El hecho de hacer esta oración y explicarla así es para entenderla, por qué la rezamos y cuándo la rezamos. Recién decía que la rezamos en... a ver, permíteme. ¿En qué manera? Desde los inicios cristianos la recitamos en algunos salmos en el término de cada misterio del rosario. Tráeme el rosario, por favor. Allá está. Allá al lado de la Virgencita. Bueno, el rosario es una oración. Ese. Es una oración compuesta de muchas oraciones. Para iniciar el rosario, nosotros tenemos que, además de persignarnos, que es una de las primeras oraciones que hacemos. Sí, bueno.
Dame. Bien. Aquí tenemos el rosario. Esto. Este collarcito con muchas pelotitas. Que muchas veces lo vemos a la mamá, al papá. Bueno, tenemos varios acá. A las monjitas, al cura. Lo vemos que van desgranando. El rosario son como un cúmulo de rosas que nosotros ofrecemos a María. María enseñó a rezar el rosario. Todos los encuentros van diciendo que vamos recordando un misterio. Por ejemplo, dice acá, recordamos el cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo. Bueno, los misterios gozosos hablan de la infancia de Jesús, desde la anunciación hasta los primeros años, hasta los 12 años de Jesús. Para iniciar el rezo del rosario, empezamos con el pésame, que luego lo vamos a aprender en uno de los próximos encuentros. También rezamos el credo y luego vamos pronunciando cada misterio. En el siguiente vamos a aprenderlo al pésame. Sí, en el siguiente vamos a aprender el pésame. Bien, estos, si los contamos, son 10 esferitas juntas, una separada y volvemos por otras 10. Son 50 de estas que están juntas y estas 4 separadas.